los peligros de esto que se llaman ahora tratamiento alternativo, medicina alternativa, que verdaderamente lo tenemos súper fácil, porque tú ahora mismo abres el móvil en cualquier plataforma y seguro que te sale un tipo o una tipa diciéndote que poniéndote una tirita en el ombligo y tomándote un no sé cuánto, te curan de no sé... O lo peor, que lo último que yo vi anoche, una señora en directo haciendo cánticos para curar el cáncer. Entonces, es algo que hay que tomar en serio, ¿no? Sí, hay que tomarse en serio, porque, a ver, los dos grandes riesgos... uno es la generación de falsas esperanzas, porque hay promesas de curaciones o de alivio, que tiene su importancia, ¿eh? Generar falsas esperanzas a una persona que está pasando un mal momento, hombre, no es lo más agradable del mundo. Y el otro es el riesgo de que estas personas, motivadas por estas falsas esperanzas, además lleguen a abandonar un tratamiento que sí ha demostrado cierta eficacia, a veces mayor o a veces menor. Entonces lo importante es que entendamos que hablamos muchas veces casi de pensamiento mágico porque no tienen fundamento científico alguno, no hay fundamento científico, no hay pruebas de su eficacia, y que la persona muchas veces en una situación de vulnerabilidad, de que no encuentro salida, de que no encuentro respuesta, pues se agarra a esto. Insisto, con esos dos problemas, ¿eh? Uno es que me genere falsas esperanzas, que puede tener más o menos importancia, pero el otro, y es el que es más delicado, que la persona pensando que eso es eficaz pueda llegar a abandonar algo que a lo mejor sí puede ayudarte en este caso, ¿no? Que es lo que puede tener consecuencias más graves. Claro, pero entonces habría que diferenciar, ¿es lo mismo la medicina alternativa a la medicina complementaria? Bueno, fíjate que al final podemos estar hablando de lo mismo, pero el matiz es importante. Sí. Generalmente hablamos de pseudoterapia, a mí me gusta mucho la palabra porque pseudoterapia parece una terapia, pero no lo es. Es decir, esto creo que el nombre lo pone muy en su sitio, ¿no? Ahora, terapias complementarias, terapias alternativas. Al final, lo que dice el apellido es complementaria para complementar tu tratamiento, es decir, a priori yo lo voy a utilizar, pero voy a seguir con mi tratamiento convencional. Por ejemplo. Cuando hablamos de alternativo, es que es una alternativa. Quita una cosa, claro. Pero cualquier tipo de terapia, y le digo terapia y a veces me da el cuerpo decir pseudoterapia, cualquier tipo de práctica se puede utilizar, vamos a decir, de manera complementaria o alternativa. Al final depende de si la persona decide dejar de hacer lo otro o hacerlo de manera complementaria. Durante mucho tiempo se llamó alternativa y precisamente por estas críticas del sector científico, no es ninguna alternativa, se ha utilizado lo complementario para pero si esto es además de, para precisamente minimizar este riesgo y, bueno, lavar un poquito la cara, bueno, a nivel de que no se te vea defendiendo algo que puede tener riesgos para la salud, ¿no? Una pregunta, Fernando. ¿La homeopatía dónde la metemos? ¿En qué cajón? Bueno, carece absolutamente de fundamento científico. Carece absolutamente de pensamiento científico. O sea, de criterio. No hay estudios que avalen una eficacia. ¿Es alternativa o es complementaria? Dime cómo la usas y te lo diré. Es decir, si yo lo utilizo además de otra cosa, le podremos llamar complementario. Si yo dejo de usarlo todo para usar solo esto, le podemos llamar alternativo. Vuelvo a decir que complementario y alternativo se refiere fundamentalmente a esto. Sin embargo... ¿Cuál es el conflicto? ¿Entendemos? Sí. El conflicto es que más allá de que la homeopatía no haya demostrado eficacia científica alguna, si resulta que yo mañana me encuentro en la consulta a una paciente mía y me dice, Fernando, llevas diciéndome 4 años que deje las pastillas para dormir y me he sido incapaz. Y ahora resulta que hay unas gotitas de homeopatía que yo me las tomo y me he quitado las pastillas. Y yo pienso, bienvenidos, quiero decir, bienvenido sea, si es que yo quería que dejara las pastillas. Por encima de que la eficacia esta sea real o no, científicamente demostrada o no, sea por efecto placebo, sea por sugestión. En la práctica, yo encantado de que deje de tomar una medicación que yo le llevo recomendando 4 años que deje de tomar. Claro, ¿cuál es el dilema? Cuando estamos hablando a veces de enfermedades graves, en las que la persona, en el caso de la homeopatía o en cualquier otro tipo de práctica o de pseudoterapia, pues deja un tratamiento que no estamos hablando de que me ayude o no me ayude a dormir, sino que puede tener una importante repercusión en su salud. Claro, por eso, aludiendo al efecto placebo, hay gente que asegura y dice, pues es que a mí me va muy bien, o es que no le tienen miedo. Pero el efecto placebo es solo uno de ellos, Silvia. Hay muchísimos efectos. El efecto placebo es muy importante y es muy potente, y por eso hay que recordar que cuando se hace un estudio científico de un fármaco nuevo, no se compara con nada. Se compara con el efecto placebo, porque se asume que ese efecto placebo existe.
Sí. Y por lo tanto existe con todos los tratamientos, convencionales y no. Al final, el efecto placebo es que como yo estoy, vamos a decir, mentalizado, convencido de que me voy a mejorar, esa propia autosugestión hace que mejore. Y esto está absolutamente estudiado, el efecto placebo existe tal cual, y por eso cuando yo comparo un fármaco nuevo lo comparo con el placebo, asumiendo que hay un efecto que va a tener independientemente. Y tengo que demostrar que tiene efecto más allá del placebo que existe. Pero hay más mecanismos, hay un mecanismo de ilusión de la mejoría, hay un mecanismo de no conocer la evolución de la enfermedad. Las enfermedades tienen picos de síntomas que van a más y van a menos, y hay veces que si yo hago algo justo en el momento en el que estoy mejorando, puedo atribuir esa mejoría al tratamiento. Hay a veces una percepción de causalidad que no es real, y es que como una cosa viene delante de la otra, yo asumo que si mejoro tiene que ser por esto necesariamente. Y efectivamente esto no es así. Y hay sesgos que llamamos a veces sesgos cognitivos de convencimiento de que ahí está la causa. Por ejemplo, si yo utilizo determinado tratamiento que me han recomendado, terapia, y me va mal, es poco probable que lo cuente. Pero si me va bien, lo voy a contar. Por todos lados. Y por lo tanto, los ecos que recibimos es lo bien que va. Porque el que se ha gastado un dinero en algo que suena un poquito raro y me ha ido mal, digo, ¿qué me voy a contar yo esto? Si se me cae la cara de vergüenza casi de contar que yo... Entonces, al final, nos pueden llegar ecos más positivos que negativos porque las personas tendemos a compartir cuando algo así nos va bien y no. Insisto, muchos más mecanismos pueden hacer generar un poco esta cultura de la eficacia. Y luego estamos en una sociedad que, bueno, que se deja un poquito llevar por aquello de que todo lo que tenga un aspecto más natural es mejor, que hay cierto miedo a la química, a la química y un poco en esta cultura que nos rodea, pues a veces este tipo de recomendaciones o de prácticas pues triunfan más lo que deberían. Insisto, y la clave para las personas que nos están viendo... Podemos plantearnos cualquier cosa que nos pueda ayudar y esto es lícito y es lógico cuando nos sentimos vulnerables busquemos respuestas a nuestros malestares. Lo que es muy importante es que si estamos hablando de patologías graves y hay un tratamiento de la medicina convencional, de la ciencia, por favor, no abandonemos eso. Y si nos lo planteamos, consultemos con nuestro médico, que nos oriente, insisto, ese es el problema fundamental y frente al que tenemos que poner, bueno, todas las medidas posibles. Pues sí, la verdad es que sí. Está hablando de los curanderos, Vamos, cuando era pequeño. yo tengo, fíjate, el ejemplo rápido. 2 personas que han perdido la vida por dejar el tratamiento convencional y ponerse con la alternativa. Pues Así es que un ejemplo. yo ya lo tengo Fernando, claro. Muchísimas gracias. Nos vamos a